En un tablero geopolítico donde las piezas se mueven con velocidad vertiginosa, nos encontramos al borde de un enfrentamiento épico entre Estados Unidos y Corea del Norte. Las agencias de inteligencia susurran que el tiempo apremia, que Kim Jong-un tiene apenas 2 o 3 semanas de suministros para su plan de guerra. Estados Unidos, consciente de la urgencia, se prepara para contener el avance norcoreano, pero la incertidumbre crece al observar las jugadas del enigmático amado líder. Optará por la rendición o por la demostración extrema de su capacidad nuclear. En este intrincado juego, antiguos aliados como China y Rusia dan un giro tibio pero significativo. La tensión se eleva, las decisiones son cruciales y, en medio de esta partida estratégica, surge la pregunta: ¿se desatará el caos en la península de Corea o prevalecerá la diplomacia en un escenario donde cada movimiento puede conducir al mundo hacia una catástrofe inimaginable? Veámoslo. Imaginemos un escenario en el que Estados Unidos decide entrar en guerra con Corea del Norte. Esto sería como un juego de ajedrez geopolítico, pero en el que las piezas son mucho más peligrosas y la partida podría tener consecuencias catastróficas. Y es que veámoslo de este modo. Primero, hablemos de por qué Corea del Norte ha centrado sus amenazas en Guam. Resulta que Guam no es solo una isla paradisíaca en el Pacífico, sino una pieza estratégica crucial en el tablero de Estados Unidos. La isla alberga bases militares estadounidenses, incluyendo una base naval y otra aérea, además de un sistema antimisiles THAAD. ¿Por qué importa esto? Porque Guam está ubicada estratégicamente a solo 3,500 kilómetros de Corea del Norte y es la puerta de entrada que Estados Unidos usaría para acceder rápidamente a las dos Coreas y al estrecho de Taiwán. Ahora, hablemos del elefante en la habitación: las armas nucleares. Estados Unidos está preocupado porque cree que Corea del Norte ha desarrollado una bomba nuclear lo suficientemente pequeña como para ser montada en un misil balístico. Esto convierte al país de Kim Jong-un en una amenaza real. Ten en cuenta que las pruebas nucleares de Corea del Norte han avanzado más rápido de lo que el resto del mundo esperaba. Según informes del Washington Post, imagina un país con un arsenal nuclear en rápido crecimiento y la capacidad de alcanzar no solo sus vecinos, sino también gran parte de Estados Unidos y Europa. La situación se vuelve aún más tensa. Pero no solo se trata de armas nucleares. Corea del Norte también posee un ejército considerable, con 1.1 millones de miembros en servicio activo y 6 millones en sus fuerzas de reserva. Es el cuarto ejército más grande del mundo, según expertos consultados por la BBC. Esto significa que, además de la amenaza nuclear, Estados Unidos se enfrentaría a un conflicto convencional con un país que tiene una fuerza militar significativa. Ahora, imaginemos que la guerra estalla. Sería un enfrentamiento devastador, con consecuencias humanitarias y económicas incalculables. Las ciudades podrían quedar reducidas a escombros, millones de vidas podrían perderse y las repercusiones a nivel global serían enormes. Además, la comunidad internacional se vería obligada a tomar decisiones difíciles: apoyar a Estados Unidos, Corea del Norte o buscar una solución diplomática. Y es que si nos ponemos a deducir esto, una guerra entre Estados Unidos y Corea del Norte sería un juego peligroso con consecuencias catastróficas. La geopolítica, la tecnología militar avanzada y las tensiones regionales se mezclarían en un cóctel explosivo. En un mundo ideal, la diplomacia y el diálogo serían las cartas principales. Pero en este hipotético escenario, la situación se tornaría compleja y extremadamente preocupante. Pero volvamos a esta metáfora para entender mejor. Imaginemos un juego de ajedrez geopolítico entre Estados Unidos y Corea del Norte, donde las piezas son mucho más letales que simples peones y torres. En este tablero tenso, Kim Jong-un, el líder norcoreano, enfrenta grandes desafíos. Su economía está en cuidados intensivos, y la información que logra escapar de sus fronteras sugiere que su población sufre de hambruna. La raíz del conflicto se remonta a los años 50. Cuando Estados Unidos y la Unión Soviética, en plena Guerra Fría, decidieron repartirse el mundo. Este reparto colocó a Corea en el centro de un enfrentamiento que se encendió en 1950 cuando Corea del Norte, con respaldo de China y la Unión Soviética, invadió el sur. Estados Unidos intervino para apoyar a Corea del Sur, dando inicio a una guerra que dejó 3 millones de muertos, 10 millones de desplazados y 2 países devastados. Después de 3 años, se firmó un armisticio, pero la paz fue frágil. Surgió el Paralelo 38, una zona desmilitarizada que actúa como una especie de línea divisoria entre las dos Coreas. Aunque técnicamente en guerra, esta área se ha mantenido relativamente en calma, pero siempre con la sombra de la sospecha y la hostilidad. Por ello, cualquier pequeño error de cálculo podría desencadenar el caos. Los expertos advierten que Kim Jong-un, en su imprevisibilidad, podría decidir lanzarse a la guerra si se siente amenazado, a pesar de las posibilidades de derrota. El costo humano sería devastador. Solo en el primer día se podrían registrar más de 64,000 muertos, cifra que crecería a 400,000 en la primera semana y alcanzaría los 2 millones. Después del primer mes, en este juego peligroso, la situación en la zona desmilitarizada se vuelve crucial. Descubrimientos de túneles de espionaje por parte de Corea del Norte en la década de 1970 agregaron una capa adicional de desconfianza. Esta franja de 4 kilómetros de ancho y 238 de longitud se convierte en una pieza estratégica, una especie de polvorín en espera de ser encendido. Y es que todo esto no solo sería un choque militar, sino también un enfrentamiento entre regímenes, ideologías y consecuencias humanitarias colosales. La historia, las tensiones y la imprevisibilidad de los líderes involucrados hacen que el escenario sea aún más
complejo y peligroso. En este juego de ajedrez, el riesgo de perder es alto, y las consecuencias serían irreversibles para ambas partes y el mundo entero. Pero las cosas no dejan de surgir, porque según las agencias de inteligencia, Kim Jong-un tiene un plazo corto, entre 2 y 3 semanas de suministros para la guerra. Estados Unidos, por su parte, debería centrarse en contener el avance norcoreano en los primeros días, pero también estar alerta a las decisiones del líder norcoreano. Si Kim Jong-un se siente acorralado, podría optar por la opción extrema de mostrar al mundo su capacidad nuclear, siguiendo la máxima de morir matando. Y aquí es donde más fichas se suman. Antiguos aliados como China y Rusia, sin embargo, han cambiado de posición, aunque de manera tibia. China reconoce que los recientes movimientos de Kim Jong-un justifican una intervención. El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, destaca la violación de las resoluciones de la ONU y la amenaza a los tratados de no proliferación. China, siendo miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, se ve obligada a tomar una posición clara. Rusia, por su parte, también señala la necesidad de contener a Corea del Norte, pero con un matiz envenenado hacia Estados Unidos. Desde Moscú, advierten a Trump sobre el peligro de involucrarse en Corea del Norte, describiéndolo como un camino hacia la catástrofe. Sugieren que las sanciones no son efectivas y abogan por un mecanismo de regulación política para resolver el problema nuclear en la península coreana, mostrando su oposición a cualquier escalada militar por parte de Estados Unidos y sus aliados. China y Rusia, conscientes de la importancia estratégica de la península de Corea, han decidido unir fuerzas en la ONU. Su hoja de ruta implica congelar los ensayos nucleares y de misiles de ambas partes y evitar cualquier estrategia militar de Estados Unidos en la región. Detrás de esta alianza hay mucho en juego, especialmente para China, que es el mayor socio comercial de Kim Jong-un y su principal proveedor de energía y alimentos. Perder el control de la situación podría implicar para China la pérdida de una fuente valiosa de ingresos y recursos. Sin duda alguna, vemos cómo este escenario plantea un juego geopolítico complejo, donde las alianzas cambian rápidamente y los intereses estratégicos de las potencias mundiales se enfrentan en una partida arriesgada. La intervención de Estados Unidos en este conflicto no solo tendría consecuencias directas en la península de Corea, sino también repercusiones económicas y políticas a nivel global. El tablero se encuentra en un punto crítico, donde las decisiones de los líderes pueden tener impactos duraderos y, en el peor de los casos, desencadenar una catástrofe. ¿Tú qué opinas de ello? Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle me gusta, compartir tus comentarios y suscribirte a nuestro canal para más historias fascinantes. Hasta la próxima.